día de hoy es sobre revisión de proyectos y optimización. Es un webinar en español, alguna que otra lámina está en inglés. Disculpen los acentos, realmente mi computadora no los pone automáticamente y es realmente un fastidio ponerse a poner cada uno porque con el teclado hay que hacerlo de una manera particular, entonces no los coloqué, ¿no? Me perdonan eso. Y bueno, como les decía, hay algunas láminas que tienen parte de la información en inglés, ¿ok? Bueno, mi nombre es Noemí González, vamos a comenzar. Cualquier duda o pregunta, por favor, estoy pendiente de las preguntas que ustedes puedan ir haciendo online, así que no duden en hacer preguntas, ¿ok? Voy a tratar de responderlas a medida que avanzamos en la presentación. Bueno, primero, lo primero que yo les recomiendo que ustedes hagan cuando comienzan un proyecto Flow Day y tienen ya pues cierta camino avanzado en la generación de los archivos de datos y ya han corrido el modelo al menos una o dos veces, es que validen los datos. ¿Y qué es eso de validar los datos? Bueno, para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados con el modelo Flow D, nosotros tenemos varias herramientas o varios preprocesadores que nos permiten generar los archivos de datos y visualizar los archivos de datos y la interacción y la creación de todos esos componentes o todas esas componentes urbanas, digámoslo de esa manera, que interaccionan en un modelo de inundaciones, ¿no? Entonces, el primer preprocesador que nosotros empezamos a desarrollar por allá en el año 2001, 2001, es el GDS. El GDS para muchos de ustedes es una herramienta que es la que utilizan para la generación de los archivos de datos y del proyecto en sí de la interacción de todas esas componentes. Pero en estos momentos se está también distribuyendo una segunda herramienta un segundo preprocesador, que es el QGIS, que es una herramienta bien poderosa, ya que es un sistema de información geográfica, es completamente gratis y nosotros hemos creado un plugin que es básicamente una serie de instrucciones y de widgets y de diálogos que contienen que permiten la creación de todas esas componentes para el modelo FlowD. Entonces, ambas dos están activas, ambas dos pueden ser usadas. El GDS es quizás un poquito más interactivo y el QGIS es quizás, perdón, el GDS es un poquito quizás más sencillo de utilizar. El QGIS requiere quizás una curva de aprendizaje que es un poquito más larga, pero una vez que la utilice, que ustedes la logren alcanzar, es una herramienta mucho más poderosa que el GDS, ya que como les decía, es muy similar a lo que al sistema es un sistema de información geográfica y es muy similar a lo que es ArcMap o el GIS en sí, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven estos preprocesadores? Bueno, además de para generar los archivos de datos, estos preprocesadores nos permiten cargar todas aquellas herramientas, todos aquellos archivos, básicamente datos que pueden ser shapefiles, pueden ser líneas, pueden ser polilíneas, pueden ser polígonos, que contienen la data espacialmente distribuida o no, que va a permitirnos la creación de los levees, de los canales, de las genes de Manning, del uso del suelo, etcétera, ¿no? En el modelo. Entonces, toda esa data que nosotros, por supuesto, recibimos de diferentes entes, ¿no? Muchas veces levantamos en campo, toda esa data tiene que ser validada visualmente. ¿Por qué? Porque una cosa es tener 7, 8, 10 componentes que interaccionan en una llanura de inundación y que nosotros sabemos que en lo que es en sí mi área de proyecto interaccionan adecuadamente. Otra cosa muy diferente es crear esa interacción en el modelo, ¿no? Entonces, muchas veces al hacer el levantamiento de esa data, se cometen errores. Entonces, por eso es tan importante la validación visual. Y cuando hablo de la validación visual es cargar todos esos datos que nos llegan de diferentes partes, ¿ok? Generar, en el caso del modelo, necesitamos, por ejemplo, para cada celda una elevación de terreno. Entonces, generar esa elevación de terreno
interpolada, generar esas genes de Manning, generar esos datos de lluvia, etcétera, etcétera, y entonces validarlos viéndolos, observándolos. ¿Por qué? Porque esa es una de las partes positivas de estos preprocesadores como el GDS, el QGIS, que te permiten visualizar la data que tú estás utilizando. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo un edificio, o sea, al levantar la parte de las edificaciones de una ciudad, hay un edificio se colocó incorrectamente y se colocó encima de un dique, pues yo ya visualizando esa data, yo me doy cuenta que o el edificio está mal colocado o el dique está mal colocado, ¿no? Pero entonces eso nos permite, pues, ahorrarnos mucho tiempo en errores que son obvios, ¿no? ¿Qué otro tipo de validación de los datos tenemos? Bueno, tenemos otra cantidad de ejecutables que permiten correr el modelo y también cargar los resultados y la data y nos permiten visualizar cómo son las pendientes, cómo están ubicados los componentes y poder revisar tanto la data como los resultados y ver dónde hay inconsistencias. Y esos ejecutables todos se encuentran mostrados en la imagen que yo tengo en esta lámina. El FlowPro EXE es básicamente el modelo, ese ejecutable contiene todas las instrucciones que utiliza el modelo para generar pues la distribución de flujo en un área, en una llanura de inundación, en canales, etcétera, ¿no? El HydroX nos permite generar los hidrogramas, ¿ok? Básicamente, y es una herramienta que nos permite revisar. El Mapper Pro es una herramienta bastante antigua, digámoslo de esa manera, se utiliza desde hace muchísimos años, es nuestra, y en la cual ustedes pueden correr. ¿Para qué se utiliza? Bueno, es bastante sencilla, simple. Entonces, yo no recomiendo que ustedes reporten resultados usando el Mapper Pro, pero sí recomiendo que cada vez que ustedes hagan una corrida, ustedes carguen los resultados en el Mapper Pro y revisen rápidamente cómo lucen esos resultados. Y si ven alguna inconsistencia, entonces vuelvan para atrás y revisen los datos, ¿ok? Ya una vez que ustedes quieran hacer una entrega y quieran realizar ya gráficas o ploteos más elaborados, mi recomendación es que utilicen una herramienta de un sistema de información geográfica como el QGIS o el GIS, ¿ok? Recuerden, el QGIS es completamente gratis y el plugin de Flow2D está incluido en el QGIS, o sea que es una herramienta bastante útil. El Maxplot es un ejecutable muy simple, es una herramienta muy simple que sencillamente te permite comparar, por ejemplo, dos profundidades de dos corridas diferentes que hayas hecho para ver entonces si hay alguna diferencia o, por ejemplo, si estás corriendo, quieres revisar, bueno, cuál es el impacto de este canal, ¿lo coloco o no lo coloco en mi corrida? ¿Distribuye mucho flujo o no? Bueno, puedo, por ejemplo, incluirlo, hago la corrida con y sin canal, veo qué diferencias me da el Maxplot y si la distribución del flujo no es muy grande, pues de repente decido no incluir el canal. Profiles es una herramienta muy útil que te permite visualizar todos los datos de los canales, ¿ok? Y es muy útil porque a la hora de trabajar con las inestabilidades numéricas y los problemas en el canal, es una herramienta que te permite rápidamente, sin perder mucho tiempo, abrirla y visualizar el canal y cómo implementé yo ese canal en mi caso, en mi proyecto. Esos son los ejecutables que tenemos por un lado. Estuve hablando de la visualización y la validación de los datos, pero ¿cómo podemos nosotros también validar datos? Cuando ustedes corren por primera vez el modelo, ustedes en el GDS o en el QGIS, ustedes le dan clic a un botón que dice correr proyecto. ¿Qué va a hacer? ¿Va el GDS o el QGIS a correr el modelo? No. Quien corre el modelo y quien hace todos los cálculos de la distribución del flujo es el Flow Pro EXE, que lo ven ahorita en mi lámina, ¿ok? Al correr el Flow Project, y lo primero que hace es leer todos los datos del proyecto, absolutamente todos, ¿ok? Todos los archivos de datos los abre y los lee, y él calcula ya de por sí las interacciones entre las componentes, ¿ok? Y también revisa los problemas típicos que nosotros hemos visto bueno, que se tienen al leer los datos en los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno,
revisan todos esos datos, ¿ok? Se revisan los conflictos entre los componentes, se revisan los datos, cómo están interaccionando con los demás componentes y se generan archivos de chequeo. Y esos archivos de chequeo son bastantes, pero el más importante es el error.check, que lo tienen listado en la lámina, y el stone drain error.check, ¿ok? Los demás, como el channel check, el channel bank elevation check, el ARF Adjustment Check son chequeos de las componentes particulares. Por ejemplo, el Champ Bank Elevation Check chequea las elevaciones de las márgenes del canal. Entonces es importante revisarlo, ¿verdad? Porque si hay elevaciones muy pequeñas, el modelo ajusta entre la margen del canal y la llanura de inundación, el modelo ajusta eso automáticamente. Pero si hay elevaciones de 100 pies o de 10 pies o perdón, hablemos en metros, de 10 metros, entonces hay algo ahí raro que entre mi sección transversal y mi elevación de la llanura de inundación. Entonces tengo que revisar la data, ¿ok? Saludos a la gente del Servicio Geológico Colombiano. De verdad me encanta tenerlos aquí presentes el día de hoy. Em, em, Eduardo, perfecto. Eduardo me está haciendo una pregunta sobre un proyecto que en Perú para un modelaje. Bueno, perfecto, Eduardo. Yo te voy a mandar mi correo electrónico. Todo lo que podamos ayudar, pues estamos dispuestos. Y si quieres, hablamos después por privado a través del correo electrónico. Ok, entonces, todos esos archivos, mi recomendación es una vez, primero ustedes validan su data, después corren su proyecto, ¿ok? Por primera vez, lo corren por poquito tiempo. Si ustedes piensan correr, pónganse que su hidrograma de entrada sea 6 horas y ustedes lo quieran correr por 12 horas. Bueno, ustedes córranlo por 1 hora, ¿ok? Un pequeño tiempo de simulación. Revisen todos estos archivos de chequeos, básicamente, y asegúrense que no tengan ninguna inconsistencia o que no tengan ningún mensaje para ustedes que realmente requiera el que ustedes revisen la data, ¿ok? Para entonces no tener que correr el modelo hasta el final y darse cuenta que tienen errores en la data, ¿ok? Conservación de volumen. Es muy importante que una vez que corren el modelo, ustedes revisen la conservación del volumen. El summary that out es el que dice a ustedes la conservación del volumen y ya vamos a llegar a ese punto en el cual veamos cómo luce ese archivo de summary that out. Hablé del Profiles Exit. El Profiles Exit les permite la validación visual de qué? De los canales, ¿ok? Y hay muchos errores que si hay errores en el canal se van a reportar en el Error Check File. Luis, si puedes modelar transporte de sedimentos, ¿ok? Si quieres información particular de cómo modelar transporte de sedimentos, con todo gusto te puedo hacer llegar algunas presentaciones. Mándame un correo electrónico, ¿ok? Mi correo electrónico es noemi@flodosd.com, ¿ok? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de validación de los datos, vamos a inspeccionar las componentes. ¿Cómo luce, por ejemplo, el GDS? Como ustedes lo ven ahí, ¿ok? Eso es un pequeño corte de una de las imágenes de un proyecto en GDS. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un canal, ¿ok? Que es el azul, es la línea azul. El left bank o la margen izquierda es la línea azul. La margen derecha es la línea rosada, ¿ok? Los diques son los rojos, ¿ok? Que ustedes pueden ver que bloquean el flujo en la margen izquierda del canal, básicamente, eso es como una berma, ¿ok? Y tienen una confluencia ahí, una confluencia, perdón, no tienen una confluencia, discúlpeme, tienen un hidrograma de entrada que es el verde, ¿ok? Y el marroncito es una estructura hidráulica, ¿ok? Entonces, visualizar, por ejemplo, que yo no tenga asignado un componente, por ejemplo, dentro del canal, una calle, por decir algo, ¿no? Entonces, hay cosas que no tienen sentido, esa visualización visual, esa validación visual es importante. ¿Qué voy yo a validar? ¿Qué voy a inspeccionar? Diques o levis que estén completos, los elementos que comparten flujo, cómo comparten el flujo, lucen bien, tiene el sentido cómo están compartiendo el flujo, las confluencias en el canal. ¿Qué es una confluencia? Cuando tengo un canal principal y un canal tributario y uno de ellos confluye en el otro, con esa confluencia esté adecuada. Yo no puedo tener una confluencia, por ejemplo, de un canal tributario que confluye en un canal principal y el canal tributario en su último elemento tiene una elevación de 100 metros y el canal principal tiene una elevación de 200 metros, ¿verdad? Porque no va a haber confluencia, ese tributario no va a confluir en el canal principal. Entonces, esas cosas son muy importantes. Condiciones de borde.
qué condiciones de borde tengo, ¿ok? Es muy importante que ustedes entiendan que las condiciones de borde de salida, ¿ok? Es decir, aquellos outflow nodes o aquellos elementos que ustedes impongan como nodos de salida son nodos de sacrificio, ¿ok? ¿Por qué son nodos de sacrificio? Porque todo el flujo que llegue a ellos va a salir del sistema. ¿Y dónde normalmente se coloca un outflow node? Bueno, normalmente en los bordes, en los límites del proyecto, ¿verdad? Porque ustedes definen cuál es su área de interés, ¿ok? Dejan un buffer area, una zona en la cual ustedes realmente los resultados no le importa, pero no quieren que ningún flujo que llegue a esa zona afecte los resultados de la zona que les interesa, ¿ok? Y entonces en esas nodos de salida que normalmente están en los bordes, ustedes no pueden colocar componentes. Número uno, porque es una zona que ya se supone que no está en estudio, que es la zona ya en los bordes donde ya deja de ser el proyecto, el área de interés, ¿ok? Número dos, porque los nodos de salida en los nodos de salida se calcula una condición de flujo normal. Entonces, cualquier componente que ustedes coloquen ahí puede generar problemas de los cálculos del flujo y puede generar inestabilidades y problemas realmente que afecten su simulación. Fotografías aéreas versus la ubicación de las componentes. Discúlpeme, dice components, pero es que el PowerPoint me cambia componentes a components cuando no me doy cuenta. Yo lo vuelvo a cambiar y me lo vuelvo a cambiar porque está en inglés, ¿no? Entonces, discúlpenme eso, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Utilicen fotografías aéreas y coloquen las fotografías aéreas como background de su proyecto. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes pueden fácilmente determinar si hay alguna componente, que esté fuera de donde debe estar o que no esté ubicada correctamente. Una de las cosas bonitas del QGIS es que ustedes no necesitan fotografías aéreas. Tiene una cantidad de opciones en las cuales ustedes pueden usar la fotografía, las imágenes de Google Earth, las imágenes bueno, de cantidad de proveedores, ¿ok? Y eso es un plugin gratis completamente que ustedes pueden activar con un clic, ¿ok? Y que viene incluido en el QGIS. Entonces, esa es una de las cosas, bueno, una de las ventajas, ¿no? De usar un sistema de información geográfica. Canales y alineamientos, ubicación de los edificios y los conflictos entre componentes muy importantes. Si ustedes visualizan en el QGIS una calle que está atravesando un edificio, pues bueno, algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces hay que tomar los correctivos adecuados. Herramientas para validar los datos, los perfiles de calles y diques, revisar las elevaciones interpoladas de las celdas. No es la primera vez que nos enfrentamos a un proyecto que nos envía un cliente diciéndonos que hay algún problema gravísimo en el modelo, que no funciona, y cuando revisamos su proyecto, el área de estudio está a 1.200 pies sobre el nivel del mar y tiene un área de la mitad de las celdas del proyecto o un tercio de las celdas del proyecto o el 10% de las celdas del proyecto con una elevación de cero. ¿Por qué? Bueno, porque cuando cargó la topografía que cargó no cubría esa zona, cuando se hizo la interpolación se utilizó el default equivocadamente y la persona no se dio cuenta, siguió corriendo su modelo y el error realmente es un problema de datos, ¿no? Entonces, revisen muy de cerca todas las componentes y todos los datos. Visualmente, ustedes pueden agarrar por ejemplo, el topo.dat, que es el archivo que tiene las elevaciones, ¿ok? O el F-plane, y leerlo de forma externa en el QGIS y graficar, por ejemplo, las elevaciones. O pueden hacerlo sencillamente con las herramientas que tenemos nosotros disponibles en el GDS y en el QGIS, haciendo lo que es la rasterización de las elevaciones interpoladas. Entonces, esos chequeos son los primeros que se deben hacer cuando ustedes están creando los datos. Revisar las genes de Manning calculadas en los elementos, ¿ok? O sea, que ustedes normalmente lo que hacen es que asignan unos polígonos, ¿verdad? Con unas genes de Manning de acuerdo al uso del suelo que se tiene en cada zona. Entonces, a veces pues los polígonos no se intersectan y hay zonas en que la N de Manning es cero, por decir algo, ¿no? O que se utiliza la N de Manning por defecto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, ¿ok? Asegurarse de utilizar
todos los editores de las diferentes componentes. Esa imagen que ustedes ven en mi lámina es sencillamente la elevación de un dique, ¿ok? Entonces, asegurarnos, por ejemplo, que el ground, que el dique no está a la elevación del ground. Ahí vemos una elevación que tiene sentido, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. SAMI sí, el modelo sí se puede usar para simular debris flow, flujo hiperconcentrados, ¿ok? Tenemos una componente que es la componente para los flujos hiperconcentrados y los flujos de lodo y escombros, y también una componente para transporte de sedimentos. Entonces sí, sí se puede usar. Em, Mi recomendación para aquellos que quieran utilizar esas componentes y que sean nuevos al modelo, es que ustedes primero revisen bien todas las presentaciones, todos los webinars y sobre todo los manuales. Una de las cosas del modelo es que nosotros em, ofrecemos una gran cantidad de lecciones, ejemplos, manuales sumamente completos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, pues sencillamente revisen eso antes de lanzarse al agua y comenzar a hacer un modelo si ustedes no conocen bien el modelo FlowSD, ¿no? Entonces, bueno, archivos de chequeo, ya lo hablamos anteriormente, voy a volver a pasar un momentico por acá, error check, Cham Bank Cell, Cham Bank Elevation Check, ARF Adjustment Check y Stone Drain Error Check. Entonces, ¿qué contienen todos estos archivos? Bueno, algunos de ellos contienen sencillamente chequeos de las elevaciones, como el Cham Bank Elevation, ¿ok? ¿Cuáles son las elevaciones de las márgenes del canal y cómo comparan con las elevaciones del terreno que está colinda con la margen del canal, correcto? Hay otros como el Error Check y el Stone Drain Error Check que reporta todos aquellos mensajes de error y advertencias que son producidas cuando el modelo corre. Es decir, ya les dije, el modelo corre, lo primero que hace es que lee la data, pero no se queda solo con esa data asumiendo que ustedes lo hicieron todo bien, sino que revisa ciertas cosas obvias que deben estar bien, los conflictos entre componentes, las elevaciones, todas esas cosas se chequean y entonces son reportados los errores o las advertencias en ese tipo en estos archivos que les estoy mencionando, ¿ok? Entonces, correr el Flow Pro EXE o el Profiles Exe también, que hace chequeos, chequear y arreglar uno a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes abren su error check y tienen 50 errores, ¿ok? Y 10 advertencias. No se pongan nerviosos ni se pongan a revisar todas las 50 errores antes de volver a correr el modelo. ¿Por qué? Porque hay veces que un error está asociado con otro, ¿ok? A lo mejor son 50 errores, pero hay uno que está generando los otros 49. Entonces, vayan uno a uno solucionando los problemas, ¿ok? Chequear y arreglar un problema a la vez. Arreglo un problema, corro el modelo. Ah, me está dando otro problema. Arreglo otro problema, corro el modelo. A lo mejor cuando lo corrí la tercera vez, los otros 47 problemas desaparecieron porque estaban asociados a una componente en particular que estaba mal, ¿ok? Puede ser reportada la celda o la ubicación del error. Normalmente nosotros tratamos de ser específicos en el reporte de errores y advertencias para que ustedes tengan la mayor cantidad de información en sus manos para revisar los datos. Revisen las pendientes de fondo, sobre todo los canales. Si ustedes tienen un canal y resulta ser que tienen un canal de la cantidad de metros que sea y es completamente steep la pendiente, bueno, pues ahí van a tener un problema, ¿cierto? Perdón, es completamente adversa, ahí van a tener un problema. Entonces, es importante que revisen las pendientes de fondo, que tenga sentido, que el canal no termine, por ejemplo, en una celda que está 1000 metros por encima de las elevaciones del canal, porque entonces algo está pasando, algo no tiene sentido, ¿cierto? Revisar las secciones transversales. Si yo tengo un estrangulamiento completo en una sección transversal, nos pasa mucho, por ejemplo, de canales en los cuales la interpolación no fue correcta porque había algún error en una de las secciones transversales levantadas en campo y entonces el canal tiene correctas las secciones transversales en las primeras 100 y luego la número 101 tiene está totalmente reducida el área del canal y no tiene área. Entonces, claro, ¿por dónde vamos a transitar ese flujo si no existe área en esa sección transversal? Entonces, ¿qué les recomiendo hacer? Reinterpolen, revisen las secciones transversales. Advertencias,
warnings, no paran la ejecución del modelo. Cuando ustedes ven en el error check file un warning, eso no va a parar la ejecución del modelo. Pueden ser errores o pueden no serlo, o pueden ser advertencias asociadas a un error que tienen más arriba en el error.check. Es criterio de ustedes ya el saber si lo van a arreglar o no, o si esa advertencia requiere alguna revisión por parte de ustedes de la data. Cuando es un error, sí es un error, sí para normalmente la ejecución del proyecto o hace que el proyecto no corra adecuadamente. Entonces, en ese caso sí deben arreglarlos. Cuando es una advertencia, no para la ejecución y es criterio del ingeniero el revisar qué es lo que está pasando. En este momento voy a parar un momentico porque quiero mostrarles algo, ¿no? Un proyectico que tengo por acá. Voy a mostrarles un error check para que ustedes vean más o menos cómo luce, ¿no? Déjenme abrir, ¿no? Aquí pueden ver más o menos cómo luce. Bueno, primero se da una cantidad de información y luego se les dan los errores. Por ejemplo, aquí hay errores en las estructuras hidráulicas, ¿ok? Esto es un warning, probablemente esto no pare el modelo y no sea nada, pero posteriormente sí te dan más detalle, ¿ves? De qué es lo que está pasando. Entonces, las siguientes estructuras hidráulicas tienen levis en la entrada, en los elementos de entrada o de salida. Entonces, fíjense, tengo estructuras hidráulicas acá y hay levis que están asociados también a esas celdas, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que revisarlo. Entonces, así luce más o menos y esta es más o menos la lista que se les va a dar en un error.check, ¿ok? Entonces, déjenme volver otra vez aquí a mi presentación. Ok. Entonces, eh, esto es más o menos como luce un perfil de un canal cuando lo abres en el profiles.exe. Por supuesto, todos ustedes pueden ver ahí que no tiene una pendiente suave, que no hay unos cambios bruscos entre cada una de las celdas del canal. Esto que ustedes ven acá es la distancia del canal. Cada una de estos números son las celdas del canal y ustedes pueden ver como de una celda a otra hay cambios inmensos de 10 metros en la elevación de fondo del canal, ¿ok? Ustedes pueden ver como hay picos gigantescos y básicamente pendientes muy adversas, ¿ok? Esto no es lo que debemos esperar, ¿verdad? En un perfil de canal que esté correctamente representado, porque los canales no son así en la naturaleza. Normalmente es muchísimo más suave lo que es la elevación, ¿verdad? Del canal. Si ustedes ven algo así, pues ya es un torrente de montaña en el cual probablemente no transite tanto flujo, no afecte la distribución del flujo tanto y ustedes no quieran modelarlo, ¿no? Pero cuando tenemos un canal, una llanura de inundación, un canal lo suficientemente grande como para que afecte la distribución del flujo, ustedes pues no ven este tipo de perfiles. De perfiles básicamente del fondo del canal, ¿no? Entonces esto es algo que hay que revisar. Probablemente necesitan reinterpolar las elevaciones, las secciones transversales y revisar la elevación de fondo, ¿ok? Mapper, Maxplot y QGIS. Ok, entonces fíjense que lo que habíamos hablado, ¿no? Todos estas tres herramientas, el Mapper y el Maxplot, cuando usamos GDS, el QGIS también cuando usamos el QGIS para generar los datos, permiten revisar las anomalías y revisar los archivos de salida e inestabilidades también es importante, ¿ok? Errores. Si los programas no corren, significa que estamos en problema. Cuando ustedes intentan correr el modelo y el modelo no les corre, es porque algo está pasando, algo que no debe ser sencillo de conseguir porque es un problema catastrófico. ¿Ok? Advertencias y errores. En este momento, y esto es algo que yo quiero mencionarles solamente para que ustedes estén al tanto de lo que estamos haciendo, más en este momento no quiero todavía mostrarles la herramienta y estuve pensando si hacerlo o no hacerlo y decidí que no, porque quizás estamos un poquito verdes por nuestra parte para mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en estos momentos, para el QGIS nos encontramos desarrollando una nueva herramienta para chequeo de errores y advertencias, ¿ok? Y de conflictos. Entonces, ¿qué va a hacer el QGIS? El QGIS, mientras ustedes están realizando o implementando todos los archivos de datos y todos los datos del modelo, el QGIS va a
permitirles el que ustedes revisen las interacciones entre componentes. Y es una herramienta de lo mejor, está muy bien, ya está lista, le estamos haciendo revisiones. Entonces ustedes cargan todos los archivos de datos, trabajan en sus archivos de datos y una vez que los tienen listos, ustedes dicen, por ejemplo, ok, quiero revisar si tengo algún conflicto entre los canales y las estructuras hidráulicas o entre los canales y los nodos de las condiciones de borde o entre los canales y los levis. Entonces, si hay conflictos, la herramienta les va a mostrar un error específico, no solamente gráficamente, no solo gráficamente, sino también en una tabla donde está el código de error, dónde está el error ubicado, es decir, la celda y cuál es el problema. Y les va a decir, por decir algo, usted tiene el Levi 356 en el medio de un canal, por decir algo, ¿no? Entonces, esa herramienta está ya lista en QGIS, es una herramienta súper útil y adicionalmente se está haciendo también una nueva herramienta para que durante el runtime, durante las corridas, se genere un archivo nuevo que se llama el debug out, que va a contener el código de error, la celda en la cual está sucediendo ese error y la descripción del error. Y ustedes pueden cargar eso en QGIS y gráficamente van a revisar y a poder arreglar el problema en cada una de las celdas. Es decir, que el QGIS los va a guiar a la celda donde está el problema, les va a mostrar el problema y les va a permitir solucionarlo, ¿no? Entonces es mucho más intuitivo y es mucho más fácil de solucionar el solventar los problemas de los datos con esta nueva herramienta. Esto debe estar disponible en el próximo mes. El debug out, que es el nuevo archivo que se va a generar, el flow project, y cuando lo corras va a generar este nuevo archivo, contiene errores y conflictos entre componentes y el QGIS muestra gráficamente las celdas problemáticas y tiene un diálogo que contiene toda la información del error para permitirles a ustedes revisarlo. ¿Ok? Juan me pregunta si los hidrogramas son una entrada externa al modelo o este tiene capacidad para cálculo de crecidas. Tú puedes, Juan, utilizar hidrogramas externos o puedes calcular sencillamente, hacer lo que es el cálculo de la crecida, ¿ok? Utilizando distribuciones de lluvia, etcétera, ¿ok? Revisiones. ¿Corre el modelo ok? Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer cuando corro el modelo. ¿Corrió bien? Ok, ¿qué es lo que me va a mí a decir si corrió bien o no corrió bien? Bueno, la revisión de los archivos check y la revisión del summary data. Si tengo un problema de conservación de volumen, no corrió bien, ¿verdad? Si tengo errores en los archivos check, no corrió bien. ¿Cómo puedo disminuir el tiempo de corrida? A lo mejor ustedes me contactan y me dicen, oye, estoy corriendo un proyecto de 100.000 elementos solamente con llanura de inundación, o sea, overland flow, y el modelo está corriendo en 24 horas. No, no puede ser, ¿verdad? Hay algo que está mal en la corrida, que está produciendo que el modelo corra excesivamente lento. Un modelo de 2 millones de celdas corre en aproximadamente 8 horas. Un modelo de 100.000 elementos corre aproximadamente en minutos, ¿ok? O menos de minutos. ¿Hay problemas de estabilidad numérica? Eso es un problema grave, ¿ok? Eso es un problema grave. La estabilidad numérica, si tienes problemas de estabilidad numérica, tienes que solucionarlo porque normalmente está asociado con problemas de datos, ¿ok? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Dónde reviso? Bueno, vamos a responder esas preguntas, ¿ok? Sí puedes, Eduardo, yo te puedo mandar la información de lo que tiene que ver con lluvias correntía para que, bueno, puedas revisar los manuales y todas aquellas presentaciones que nosotros tenemos donde se explica claramente cómo se hace toda la parte de lluvias correntía. Y Edwin, el modelo sí incluye rotura de presas. Utilizamos, bueno, hay varias opciones aquí, eso ya es un tema aparte, no me puedo extender mucho en cuanto a las componentes adicionales, pero básicamente, puedes utilizar el modelo Dambridge del National Weather Service que está modificado y si fue colocado dentro del modelo FLOSD, ok, y corre haciendo el cálculo de lo que es la apertura de la brecha de una rotura. Puedes también utilizar rotura o simular, disculpa, rotura por overtopping o por rebose o rotura por tubificación. También tenemos una herramienta bastante útil que te permite estimar los volúmenes de una falla de presa de relave, ¿ok? Em,
Luis, el número de Curán, normalmente, para que sea un número de Curán, nosotros lo que se hace en el modelo FLOSD es que él calcula sus propios time steps. ¿Para qué? Para que el modelo sea estable. Ok, entonces internamente se calculan los time steps. Tú no vas a definir un tiempo, un paso de tiempo para la corrida. Tú lo que vas a definir, ok, lo que puedes manejar o cambiar es el número de Curán. Y normalmente el que utilizamos por defecto es 0.6. Si tu corrida está corriendo de forma muy estable y estás satisfecho con los resultados, no tienes inestabilidades numéricas y sientes que puedes acelerar un poquito más la simulación, puedes irte a un número de Curán un poco más alto, 0.7. Si tú ves que tu corrida está teniendo problemas de simulación, en la simulación, inestabilidades numéricas, puedes bajar el número de Curán a 0.5, 0.4 y de esa manera los tiempos de cálculo, los pasos de tiempo del modelo se van a ajustar automáticamente al número de Curán, ¿ok? Entonces, conserva el modelo volumen. Bueno, ¿qué tenemos que revisar? El summary out, ¿ok? Ahí se reportan los errores de conservación del volumen, ¿ok? Cualquier error mayor, cualquier número o reporte mayor que 0.001% es un error en los datos, ¿ok? Y ustedes me van a decir, bueno, pero a lo mejor es un error en el modelo. No. ¿Por qué? Porque este modelo está verificado, validado, se utiliza a nivel mundial, llevamos años utilizándolo en numerosas simulaciones con todo tipo de componentes y el modelo conserva volumen. Se han hecho todas las revisiones y las verificaciones y las validaciones, el modelo conserva volumen. Si ustedes tienen un error de volumen, es porque el error está en la data. ¿Ok? Problemas de conservación de volumen siempre están asociados a un problema en los datos. ¿Cómo luce el Summary Data? Cuando ustedes lo abren, tiene una columna con los pasos de tiempo, que son estos que ustedes ven acá, ¿ok? Este es el tiempo total, perdón. 336 horas es el tiempo de simulación total. Luego están los pasos de tiempo, en este caso el paso de tiempo último fue de 6.7 segundos. Y luego viene la conservación del volumen. Aquí es que ustedes tienen que ver, porque esto está en ACREFIT y esto está en por ciento. Entonces, si esto es mayor a 0.001, hay un problema en los datos, ¿ok? Y luego, algo muy importante también de observar en el Summary Darao es dónde va el agua, hacia dónde se fue el volumen que ustedes introdujeron en su zona de estudio. ¿Cómo es la distribución de ese volumen? Porque la distribución del volumen les va a decir a ustedes dónde está ese volumen, ¿verdad? Y dónde está ese volumen y qué componentes realmente distribuyeron ese volumen hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué volumen de agua fue perdido debido a infiltración? ¿Cuál volumen infiltró en el suelo? Bueno, en este caso, se infiltró como un 40% del volumen que estaba en la zona de estudio. ¿Qué volumen se perdió por evaporación? ¿Qué volumen se quedó en la llanura de inundación? ¿Qué volumen está en el canal? ¿Cuánto de esa agua que ustedes introdujeron, de ese volumen de flujo que ustedes introdujeron en su sistema, está realmente siendo transitado por el canal? ¿Okay? Entonces, todas esas preguntas pueden ser definidas a través de la revisión del Summary Data. ¿Okay? Entonces, este es el Summary Out. Como ustedes pueden ver, al principio lo que les da es cuál es el modelo que ustedes están utilizando. Es muy importante que ustedes observen aquí. Este es el Build 16, 12, 14. ¿Ok? Ahorita estamos en el 20. Uy, ahorita se me fue. 20. 2012, 19, si mal no me equivoco, ¿ok? Y el último es el año. Entonces tenemos el tiempo de simulación, estoy pidiéndole al modelo que me reporte, ¿ok? Los time steps o los pasos de tiempo cada hora, ¿ok? Entonces el tiempo de simulación, ¿cuál es el time step, el paso de tiempo que se utilizó? Acuérdense que esto lo maneja el modelo, lo ajusta el modelo de acuerdo a la estabilidad del mismo y al número de Curán que ustedes definieron. ¿Cuál es el volumen en acre-feed y el volumen en porcentaje de inflow, pues, básicamente, ¿no? Revisar si el problema de conservación del volumen que está en el summary Darao, pónganse que ustedes ven el summary Darao y wow, tienen aquí a las 2 horas tienen ya un problema de conservación de volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a las 2 horas empieza ese problema de conservación de volumen? ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema obviamente está en los datos, viene asociado a qué? A una componente normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Lo primero, si tienes canales, revisa el chvolume.out. ¿Por qué? Porque el chvolume te dice la conservación de volumen en el canal. Si ustedes ven que algo como esto, ¿ok? Entonces es muy probable
que el problema de conservación que ustedes están viendo en el archivo global de la simulación, que es el Summary Data provenga de un problema de conservación de volumen en el canal, ¿ok? Conservación de volumen en la planicie de inundación, ¿ok? Ya no estamos hablando del canal, ahora hablamos de la planicie de inundación, lo que nosotros llamamos floodplain. Errores típicos. ¿Cuáles son los errores típicos que producen problemas en la conservación del volumen? Discúlpeme. Estructuras hidráulicas implementadas incorrectamente, errores en las tablas de niveles versus tiempo, ¿ok? Pendientes extremadamente inclinadas, conflictos entre componentes, levee versus culvert, por ejemplo, tenemos una estructura hidráulica montada sobre un levee, no, las elevaciones están totalmente equivocadas entre los dos y entonces no hay una buena interacción entre esas dos componentes, ahí hay un problema. Errores en la infiltración o en la lluvia, NaN. Si yo veo un NaN en alguno de los archivos flows de salida flows de es algo, un cálculo que estaba dividido por cero. Eso significa errores, errores graves, ¿ok? Normalmente es algo dividido por cero o elevado a una potencia negativa. Normalmente viene asociado con errores graves en los componentes de datos. Aislar el problema. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo hacer cuando tienen este tipo de problemas? Simplificar el proyecto, simplificar el proyecto, desactivar la lluvia, desactivar las edificaciones, desactivar las estructuras hidráulicas, desactivar el transporte de sedimentos. ¿Cómo desactivo yo una componente en Flow 2D? Bueno, ustedes tienen el Flow 2D tiene un archivo de datos para cada componente, ¿ok? Cada componente está centralizada en un archivo de datos y hay un archivo general que es el que maneja toda la simulación, ¿ok? Que es el con.dat. Y toda esa información está en los manuales. El con.dat tiene diferentes switches, ¿ok? Esos switches que se activan y se desactivan a través de, en el GDS y en el QGIS, ¿ok? Pero quiero que sepan dónde están ubicados, es 0 o 1. Si yo estoy usando un canal, ¿ok? Yo hago mi corrida y tengo canales, estructuras hidráulicas y lluvia, y de repente me da un problema de conservación de volumen, lo primero que yo haría sería desactivar los canales. ¿Cómo lo hago? Pongo 0 en ese switch, quito el switch lo desactivo en el QGIS o en el GDS. Y entonces el modelo, mi proyecto va a estar corriendo sin los canales. Si el problema de conservación de volumen desapareció, significa que el problema está en los canales. Y así hago con el resto de las componentes del proyecto. Usar hidrogramas permanentes y revisar. Por ejemplo, sé que ya sé que mi problema está en los canales, ya yo sé que el problema está en los canales. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a colocarle al canal un hidrograma permanente y voy a ver hasta dónde llega, se distribuye ese hidrograma de flujo en mi canal y cuál es la sección transversal que, por ejemplo, está contrayendo el flujo. Eso es una manera de revisar. Correr el proyecto hasta que el problema comience. Si ustedes tienen un proyecto que están corriendo 18 horas y el problema de conservación de volumen empieza a las 2 horas, como yo les mostré en el Summary de Arauto anteriormente, y ustedes van a correr sin canales para ver si el canal es el que está generando el problema, córranlo hasta 3 horas, no lo corran hasta 18, porque van a estar perdiendo recursos de la computadora, van a estar perdiendo tiempo de su proyecto, córranlo hasta 3 horas y si el problema no aparece es que el canal no es el que está generando ese problema de conservación de volumen que empieza a las 2 horas, ¿verdad? Aislar el problema a un archivo de datos. Es decir, si ya yo sé que mi canal es el problema y tengo 10 segmentos de canal, ¿qué puedo hacer? Revisar el archivo de datos primero, ¿ok? Quitar algunos de los segmentos de canal, desactivarlos, quitarlos del archivo de datos, ¿ok? Y trabajar con subgrupos, es decir, primero con el primer, si tengo 10 segmentos de canal, trabajo con el primer segmento, corro el modelo, este no me está generando el problema, agrego el segundo segmento, corro el modelo, este tampoco, el tercero y así sucesivamente. Simplificar, ¿ok? Ustedes muchas veces empiezan a trabajar en un proyecto como este, donde tienen infiltraciones, calles, edificaciones, stone drain, que es eso que ustedes ven ahí, esos punticos son inlets, son estructuras de captación, alcantarillas, canales tienen ahí también, lluvia, qué sé yo, flujo de transporte de sedimentos, lo que sea, ¿ok? Y entonces ustedes colocan toda su data, pasan 6 meses trabajando, pero no corren el modelo ni una sola vez. Entonces cuando lo corren obviamente revienta. ¿Por qué? Porque tienen conflictos entre todas las componentes y no lo hicieron adecuadamente. Entonces lo primero
es simplificar y comenzar poco a poco en cada proyecto, hacer corridas parciales cada vez que termina un componente, revisar que los resultados estén bien, que la componente esté correctamente implementada, etcétera. Errores típicos cuando estamos hablando de conservación de volumen en el canal. Los perfiles, el perfil que les mostré anteriormente, que era un perfil con unos altos y bajos, unas pendientes adversas y unos picos en lo que es el fondo del canal inmensos, elementos de canal equivocados o que no se implementaron. Por ejemplo, estoy colocando los elementos de canal en un canal rectangular y se me olvidó colocar la sección transversal o la geometría de un canal del canal rectangular para una celda en específico. Entonces, cuando el flujo llega a esa celda, no hay área. El área es cero del canal. Entonces, por supuesto, va a haber un problema, ¿no? Condiciones de salida incorrectas en el canal. Tengo un outflow node en el canal, un nodo de salida que está 100 metros por encima de la elevación del área, ¿ok? Entonces eso es otro problema, ¿no? Una pendiente adversa. Pendientes extremadamente adversas en las confluencias, eso ya lo expliqué. ¿Dónde se encuentran los problemas en el modelaje de canales? Cambios abruptos en las pendientes, errores en la geometría del canal, transiciones de canal abrupta, de muy ancho a muy estrechos. Eso no sucede realmente en la naturaleza, o sea, las transiciones deben ser relativamente suaves, ¿ok? Inconsistencias en las pendientes de canal, por ejemplo, tengo lo que les digo, tengo un segmento de canal que desemboca en otro y la pendiente en la cual desemboca es extremadamente extrema, entonces o problemas en los áreas de flujo. Vengo con un canal que tiene un área de flujo, qué sé yo, de X y la siguiente sección transversal, el área de flujo es un 10% del área de flujo de la sección anterior. ¿Ustedes creen? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente el canal no tiene la capacidad de conducir el flujo que venía en él y por supuesto va a haber rebose del canal hacia la llanura de inundación. Entonces muchas veces se acercan a uno, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? Bueno, revisa tus secciones transversales del canal, porque muchas veces el canal no tiene la capacidad de hacer el tránsito de ese flujo, ¿no? Entonces es la data lo que está produciendo ese resultado, ¿no? Puedo resultar también en estabilidades numéricas. Revisen la descarga, el hidrograma de descarga. Para eso tienen el hidroprogram. El hidroprogram agarra el archivo de resultados de la simulación y les plotea todos los hidrogramas de descarga. ¿Ok? Entonces es sumamente útil. ¿Para qué? Para revisar esto que vemos aquí. ¿Ok? Tenemos pequeñas spikes que indican que inestabilidades numéricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ir un poquito más allá. Ay, perdón. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? Y esto lo dejé así porque quiero que ustedes, era más difícil traducirlo y bueno, quiero que ustedes la terminología la manejen para cuando vayan a los manuales, ¿no? Suceden este tipo de problemas porque hay problemas al hacer el tránsito del flujo, ¿ok? Del hidrograma de flujo cuando es no permanente, no uniforme, ¿ok? Hay problemas con las estructuras de control, o sea, las estructuras que imponen algún tipo de control en el flujo, como las estructuras hidráulicas tienen problemas. ¿Por qué? Porque no fueron implementadas adecuadamente, porque la condición no corresponde con lo que está pasando en el sistema, etcétera. Condiciones de borde que están mal implementadas, ¿ok? Por ejemplo, un hidrograma de entrada en una celda de salida, por decir algo. Entonces, las dos condiciones están luchando para ver quién controla el flujo y produce errores en la simulación. Topografía muy compleja, transiciones muy bruscas, que realmente no deben suceder en la naturaleza. Si ustedes tienen un canal y vienen aguas abajo en el canal y de repente tienen una sección que hace un ángulo de 90 grados hacia la izquierda, bueno, eso no es una correcta definición o diseño de un canal, ¿cierto? Eso no sucede, entonces no lo hagan en el modelo numérico porque tampoco va a funcionar, ¿ok? Entonces las transiciones deben ser suaves, no pueden tener un quiebre de 90 grados en un canal, por decir algo, ¿no? O no pueden tener un área que vaya de un número al 5% de esa área. ¿Por qué? Porque no va a haber capacidad de tránsito de ese flujo. Capa de fondo móvil, bueno, y pueden tener otro tipo de problemas que no voy a entrar en ellos hoy. Un mismatch, ¿qué significa un mismatch? Un mismatch es una inconsistencia en las áreas de flujo, lo que les decía, en las pendientes, una inconsistencia. De repente voy en un canal que va aguas abajo con una pendiente suave y de repente tiene un brinco gigante hacia aguas arriba y luego otra vez comienza con una pendiente suave. Bueno, ¿qué es esa pendiente adversa de 10, 20 metros en
en mi canal. De repente es una presa, de repente es un dique, de repente no estoy simulándolo adecuadamente, debo picar el canal en dos y introducir el dique, la condición de dique, sea lo que sea, ¿no? Pero hay que evaluar ese tipo de problemas. Aislar el problema del canal, limitar el problema a un segmento. Si ustedes tienen 10 segmentos en el canal, no traten de trabajar con ellos todos al mismo tiempo. Si pueden limitar el problema a un segmento de canal, va a ser mucho más fácil para ustedes el poder solucionar el problema, ¿correcto? Que trabajar en todos los segmentos de canal. Correr el modelo hasta que se encuentre el problema, eso ya se los dije, y aislar el problema reasignando el elemento de inflow y outflow. Por ejemplo, si tienen 10 segmentos de canal, quítenle a los otros 10 segmentos, a todos los segmentos de canal, cualquier flujo de entrada y pónganselo nada más al segmento de canal donde tienen el problema y revísenlo, revisen todo, modifiquen la data hasta que funcione y luego vuelvan a agregar sus condiciones de borde. En este caso, fíjense, ¿no? Tengo, por ejemplo, esta perfil, ¿no? De canal, no luce mal, ¿ok? Luce bien. Los nodos de salida del canal deberían también ser nodos de salida de la llanura de inundación. En este caso, están asignados en esta parte que está acá, la última celda, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo corrí todo este canal, ¿ok? Tiene un nodo de entrada, un hidrograma de entrada aquí en la parte alta, en la derecha, ¿no? A la derecha de mi lámina, no sé si ven el pointer de mi mouse. Y la condición de salida está acá, que es una outflow node, ¿ok? Primero que nada, la recomendación que se da es que este outflow node no solamente sea un outflow node de canal, sino que también sea de llanura de inundación. ¿Por qué? Porque comparten, en este punto, comparten la llanura de inundación y el canal comparten la celda. Esa es la primera recomendación. Tengo un problema de conservación de volumen, pero reviso mi canal y el canal, la pendiente del canal me da la sección, el perfil del fondo del canal, me parece que está bastante bien, ¿no? Entonces no veo ahí ninguna inconsistencia, no veo una pendiente adversa, la pendiente, la salida del elemento de salida es positiva, todo pareciera que tiene sentido, no veo nada raro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, obviamente hay algún problema en el canal. ¿Por qué? Porque tengo un problema de conservación de volumen que ya lo asocia al canal, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro este elemento de este inflow hydrograph, este hidrograma de entrada, y en vez de ponerlo aquí, ¿ok? Lo muevo para acá. Y entonces, uy, por casualidad desaparece el problema de conservación de volumen. Desaparece el problema. ¿Qué significa? Que el problema está en el tránsito del flujo en esta sección que está acá. ¿Lo ven? Entonces, ese es los típicos cambios que ustedes hacen en 2 segundos, hacen la corrida en 5 minutos y les da a ustedes una idea de dónde puede estar el problema en su canal. ¿Ok? Inestabilidad numérica no necesariamente está asociada a un problema de conservación del volumen y sí está asociada a altas velocidades y descargas, ahí me equivoqué, valores muy altos instantáneos para un paso de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Abrir el bell time. Sí, bell time sí es velocidad, tiempo, canal, ¿ok? O sea, tiene las velocidades máximas para los nodos de canal y el tiempo en los cuales ocurren, ¿ok? Revisen cuáles son esas velocidades máximas, cuáles son irreales y cuáles no, cuáles indican inestabilidades y cuáles no. Hay correspondencia entre los elementos con máximas velocidades y los elementos más lentos en el timeout. Por ejemplo, en este caso, fíjense qué pasa aquí. A los 0,65 horas tengo un elemento de canal que tiene una velocidad de 135 metros por segundo. ¿Ok? Totalmente irreal. Eso obviamente viene de un problema numérico. Fíjense que tengo aquí también valores muy altos. Eh, bueno, yo diría que yo revisaría hasta el 11,65, corregiría los problemas y volvería a correr y volvería a ver cómo son esas velocidades, ¿ok? Entonces, inestabilidad numérica, verificar el hydro, ya se los dije, ¿ok? Y verificar que no tengan este tipo de inestabilidades. ¿Cómo solucionar una inestabilidad numérica? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo solucionarla? Como le decía anteriormente, pueden ustedes asignar un número de Curán más bajo. ¿Okay? Al asignar un número de Curán más bajo, automáticamente el modelo va a empezar a usar pasos de tiempo más cortos, ¿ok? Y entonces va a ser más estable el modelo. Corre más lento, pero es más estable, ¿ok? Les recomiendo bajarlo a 0,4, si no tienen resultados 0,3. Mi recomendación es que antes de bajar el número de Curán, revisen los datos, porque normalmente están asociados a problemas de datos, ¿ok? Pero si nada funciona y siguen viendo una inestabilidad numérica, revisen el Curán, chequeen el perfil del canal, ¿ok?
ajusten las genes de Manning en los segmentos de transición, aumenten las genes de Manning. Nosotros tenemos un problema, siempre subestimamos las genes de Manning. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente las genes de Manning de los canales perfectos de laboratorio, bonitos, totalmente, con situaciones completamente controladas y no nos damos cuenta que las genes de Manning extendemos esa visualización tan bonita de lo que es la N de Manning suave y perfecta en un ambiente totalmente controlado en laboratorio a a lo que es la llanura de inundación, donde tienen múltiples curvas, obstrucciones, cambios en la rugosidad que producen que esas N de Manning tengan que ser mayores, ¿ok? Entonces, nunca vamos a sobreestimar las N de Manning. Realmente, ajustarlas hacia arriba es lo correcto. ¿Ok? Normalmente las subestimamos. Ajustar el área de flujo, suavizar la transición, ¿ok? Reinterpolar las secciones transversales si ven que hay algo raro en alguna sección transversal. Usar la rugosidad variable con la profundidad. Hay una opción en Flow 2D para que ustedes ajusten la rugosidad de acuerdo con la profundidad. Es decir, que cuando el flujo es mucho más shallow, menos profundo, la rugosidad puede ser mayor. Cuando tienen un flujo más profundo, entonces va cambiando con el perfil de la profundidad. Usen el número de flood límite. Hay una manera de auto, ver, auto ajustar, autocalibrar el modelo. ¿Ok? Ustedes pueden asignar un número de fruit límite y el modelo no va a pasar de ese número de fruit y va a ajustar las genes de Manning para que el flujo se adapte a ese número de fruit que ustedes usaron. Esto es un proceso que no voy a entrar en ello ahorita porque es una presentación completa. Juan, ¿qué valores empleamos normalmente en la N de Manning en las planicies de desborde? En nuestros manuales existen las tablas con recomendaciones, ¿ok? Si no lo consigues, eso está, si mal no recuerdo, en el reference manual. Si no lo consigues, mándame un correo electrónico, con todo gusto te hago llegar las referencias. Pero bueno, ahorita no me puedo poner a dar números porque realmente tampoco tiene mucho sentido, pero te puedo mandar la información con todo gusto. También es importante revisar cuánto es el tiempo de simulación, ¿ok? Si es muy largo, ok, pónganse que este caso que les estoy mostrando aquí, pues es una corrida con 100.000 elementos, que es muy sencilla, tiene pocas componentes y me está corriendo en 3 horas. Bueno, algo está pasando, ok. Revisen si el modelo corre muy lentamente, váyanse a este archivo, el timeout. ¿Qué les dice el timeout? Cuando alguno de las celdas viola el criterio de estabilidad que ustedes han asignado. ¿Ok? ¿Dónde se asignan los criterios de estabilidad? En el toler.dat. ¿Ok? Como este es el archivo que contiene los criterios de estabilidad, hay un criterio de estabilidad para la llanura de inundación, que es el primero. Este C es por Curán. El criterio de estabilidad para la llanura de inundación, que es el 0.6. El criterio de estabilidad para el canal es 0.4 y el criterio de estabilidad para calles estaría en un tercer lugar si hubiese calle, ¿ok? Esto lo pueden modificar en el GDS, se puede modificar en el QGIS. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Bueno, esto que ustedes ven aquí es la tolerancia y la tolerancia es básicamente aquella lámina de flujo a partir de la cual el modelo empieza a intercambiar flujo entre las celdas. Es decir, cuando empieza a llover, ¿verdad? O cuando tengo un hidrograma de entrada que me inunda una zona, yo tengo cierta cantidad de flujo que se va a quedar almacenada en el suelo, ¿cierto? Y que no va a moverse. ¿Por qué? Porque es mínima, es 0.04 pies en este caso. No se va a mover, se queda almacenado en el suelo, eso es lo que llamamos la acumulación por depresión, ¿no? Digamos de esa manera. Y entonces el depression storage en ese caso es el 0.04, ¿ok? Ese valor es importante porque si son un valor muy grande, entonces van a estar o sobreestimando eso que activa la escorrentía, ¿ok? A partir de qué profundidad de flujo yo empiezo a intercambiar entre todas las celdas. Bueno, tiene que ser algo muy pequeño, ¿verdad? 0.04 pies es lo recomendado, ¿ok? Entonces, si ustedes van al timeout y ven celdas en las cuales el criterio de estabilidad fue violado, para esa celda, y en este caso fue violado 57.771 veces, ¿ok? Para estos nodos de canal que ustedes ven acá, por ejemplo, este es el nodo de la llanura de inundación. El archivo timeout separa los nodos de la llanura de inundación de los nodos de canal. Entonces, aquí en la primera lista, ¿cuáles yo veo que necesitan
que se trabaje con ellos este elemento que está acá, ¿ok? El 1.060.065. 57.761 veces este elemento violó el criterio de estabilidad y redujo el paso de tiempo del modelo para poder cumplir y no violar el criterio de estabilidad, ¿ok? O sea, ¿qué hace el modelo? El modelo ve que un elemento viola el criterio de estabilidad, reduce el paso de tiempo debido a ese elemento y vuelve a hacer, borra toda la corrida y vuelve a hacer la corrida completa para ese paso de tiempo, obviamente, ¿no? Entonces, ese elemento redujo el paso de tiempo 57.771 veces, que fue las veces que violó el criterio de estabilidad. Los elementos de canal que hicieron también una reducción del paso de tiempo y una violación del criterio de estabilidad son estos que están acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el criterio de estabilidad para el canal? Fíjense que lo rebajamos a 0.4 en este caso y el de la planicie de inundación es 0.6. Pueden intentar bajar este un poco a 0.4 y ver si esto se desaparece. O lo más inteligente quizás sería ir a este elemento y ver cuáles son sus elevaciones, cuál es la N de Manning, qué es lo que está pasando. ¿Ok? Estos elementos que violan los criterios de estabilidad y que reducen el paso de tiempo, lo llamamos elementos pegajosos. En inglés los van a ver referidos en nuestra bibliografía como sticky, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que siempre abran el time.out, el time.out y seleccionen los primeros 5 nodos y ajusten lo que tengan que ajustar para que esos elementos sticky desaparezcan. Ajustar la N de Manning, la topografía y la pendiente, ¿ok? Revisar el área superficial. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tengo una celda en la cual tengo una estructura hidráulica, pero también comparte con una edificación, pero esa edificación ocupa el 85% del área? ¿Ok? Entonces, al ocupar el 85% del área, lo que me queda de área superficial disponible en esa celda es muy poco. ¿Y qué pasa? Que cualquier flujo que llegue a esa celda va a producir una profundidad muy grande, ¿cierto? Entonces, ese tipo, por ejemplo, esa celda debería ser bloqueada totalmente en ese caso, ¿ok? Entonces, ese tipo de correcciones hacen que sea mucho más fácil el eliminar estos elementos pegajosos. Si disminuye el tiempo de corrida del modelo o el tiempo de corrida es muy pequeño, revisen la función, revisen la relación entre el tamaño de la celda y la descarga. ¿Ok? Si yo tengo un hidrograma de entrada y lo estoy asignando a una sola celda y es una descarga inmensa, distribúyanlo entre varias celdas. ¿Ok? Arreglen las inestabilidades, lo que les acabo de mostrar. Revisen las celdas con problemas en el timeout. Incrementen o disminuyan el número de Curán y chequeen las inestabilidades. Si tengo un modelo con un número de Curán de 0.6 y es totalmente inestable, bájenlo a 0.5. Revisen las inestabilidades, chequeen las N de Manning, chequeen las elevaciones, chequeen los conflictos entre componentes para cada una de las celdas reportadas en el timeout. Incrementen, mantengan el Curán y corran. Si ya el modelo corre adecuadamente sin inestabilidades, de repente pueden volver a subir al número de Curán a 0.6, ¿ok? En el Bell Time FP.out se les van a reportar las velocidades de la llanura de inundación máxima en una lista en orden descendente. Mi recomendación es que siempre revisen el tope de la lista, porque esos elementos suelen ser elementos con velocidades muy altas que tienen o que pertenecen a calles, ¿ok? Por lo tanto, a lo mejor en una calle una velocidad de 10, 12 metros por segundo podría justificarla bajo cierto escenario, pero de 24 no, ¿verdad? Una rotura de presas, básicamente. Entonces, revisen esos elementos, por qué en las calles tengo elementos tan altos, de repente tengo que revisar la N de Manning en esas calles, de repente la pendiente está equivocada y es demasiado pronunciada. En este caso, del Bell Time FP, ese elemento que me estaba produciendo la reducción del time step en 57.000 veces o algo así, no está reportado con una velocidad muy alta. Entonces, ahí hay algo más que está sucediendo. Si no está reportado con una velocidad muy alta, probablemente su N de Manning esté bien, probablemente haya problemas en la elevación, ¿ok? Un proyecto de 1 millón de celdas con 10 pies, elementos de 10 pies, ¿ok? Este es el elemento problemático, ¿ok? Y en este caso lo que sucedía era que el elemento tenía una elevación totalmente incorrecta con referencia a las elevaciones adyacentes, ¿no? De la llanura. Las elevaciones adyacentes tenían una elevación, si mal no recuerdo, era como 120 y esta tenía 151 pies, era un error que provenía de la interpolación, ¿ok? Y tenía una N de Manning también muy baja, entonces eso producía con referencia a las celdas adyacentes, ¿no?
Sí, fíjense, este era el problema, ¿no? Entonces, al importar todos los DTM, y revisarlo en campo y ajustar las genes de Manning, aquí el flujo se estaba viniendo muy rápidamente por este lado y teníamos una elevación que no coincidía con lo que era la llanura de inundación en ese caso, sino con la calle, ¿no? Había tomado la elevación de la calle, lo cual era incorrecto. Entonces, eso se corrigió y el problema se corrigió, ¿ok? Totalmente. ¿Cómo identificar inestabilidades? Bueno, revisen el Bell Time FP Out, ¿ok? Revisen las velocidades. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esto que les muestro ahorita en pantalla está bien? Esto es un proyecto entregado a una ciudad. Este proyecto se realizó y se entregó a una ciudad. Y una vez que llegaron las revisiones en la ciudad, nos lo mandaron a nosotros, que qué era lo que estaba pasando. Por supuesto, estos son unos resultados totalmente anómalos. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver cómo de una celda a otra hay cambios en la velocidad de 10 pies por segundo a 40 pies por segundo. Una llanura de inundación con velocidades de 40 pies por segundo, una zona urbana, no tiene sentido, no es realista, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en este caso? En este caso en particular, el contratista corrió su modelo, colocó todas las componentes, incluida un canal, ¿no? Incluido canal, Levis, veo por ahí, bueno, no me acuerdo qué más tenía, pero de todas las componentes urbanas, y corrió el modelo, graficó resultados y entregó su proyecto. Y en este caso, las genes de Manning eran iguales a cero. Por alguna razón hizo un ajuste de la N de Manning, el ajuste fue incorrecto, las N de Manning eran cero y así se corrió el modelo y así se entregó, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no les puede pasar. Aquí es donde hablamos de lo que es revisar resultados, la validación visual. Si algo no tiene sentido, hurguen en el asunto hasta que tenga sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se puede aceptar un resultado porque sí, porque eso es lo que el modelo dice, porque el modelo calcula de acuerdo a los datos que se le dan, ¿no? Entonces, si hay un problema de datos, obviamente va a haber un problema en los resultados. Acabar con las inestabilidades en la llanura de inundación. Ya les hablé mucho de esto, no voy a volver a chequear, pero esta lámina está ahí para que si a ustedes les llega esta presentación y si quieren que se las envíe, yo se las envío con mucho gusto. Ustedes tengan esa lista de qué ir haciendo paso por paso cuando llegan a un problema de este tipo. Uno de los problemas típicos es que se subestiman las genes de Manning en la llanura de inundación. No usar la N de Manning por defecto del GDS, el QIAY, que es 0.04, eso es muy bajita para lo que es la llanura de inundación. Aumentenla, evalúen cuáles son los usos de suelo en su área y ajusten las genes de Manning para que tengan mayor correspondencia con la rugosidad real, ¿no? De la zona. Revisar, si en este caso, quien me preguntó, Juan, me preguntaste sobre la N de Manning, hay una presentación con discusión sobre la N de Manning y ahí está también en los manuales, ¿ok? Entonces, si no lo consigues, déjame saber para hacértelo llegar. Cuando ocurre el error en el Summary Darao, correr el modelo hasta ese tiempo, simplificar, apagar las componentes, una vez que se identifica el problema, reducir las componentes, simplificar la data, revisar la data y usar los diagramas de entrada y salida para aislar el problema, ¿ok? Muy importante, y esto no me canso de repetirlo, comenzar simple y construir por pasos. Flujo sobre la llanura de inundación que contiene la N de Manning, elevaciones, condiciones de entrada y de salida. Lo corro, veo cuáles son mis check files, reviso mis resultados, reviso, hago validación de la data. Todo está funcionando bien, estoy contenta con los resultados, empiezo a agregar data. ¿Cuál es la siguiente que yo agregaría? Lluvia, infiltración. Vuelvo a correr, veo cuánto se está infiltrando, cuáles son mis pérdidas en el modelo. 30% de lo que llueve se infiltra, 40%. ¿Tiene eso sentido con lo que hay con lo que yo sé del área, estudios anteriores, etcétera? Sigo corriendo. ¿Estoy satisfecha? Continúo. Agrego los canales. Agrego un canal, corro, reviso ese canal, resultados, perfil, estoy satisfecha, continúo, otro canal, tributarios, confluencias, terminé con los canales, hago una corrida completa, estoy satisfecha con los canales, agrego estructuras hidráulicas y ahí voy ya agregando uno a uno cada una de las componentes, corriendo el modelo y revisando resultados cada vez que termine de agregar una de las componentes. Esto para mí es la forma más sencilla de construir un modelo bidimensional. ¿Por qué? Porque las interacciones entre los datos son muy complejas. Si ustedes
sencillamente implementan todos los componentes y después hay un problema en algún punto, no van a saber ubicarlo, va a ser mucho más complicado y va a consumir mucho más tiempo el ubicar el problema, ¿no? Entonces, lo que les decía, comenzar simple. La primera simulación van a ver algo como esto, un flujo que corre libre por la llanura, porque sencillamente lo que tengo es un flujo sobre la llanura de inundación, ¿ok? Preguntas preliminares, ¿es la malla suficientemente fina o gruesa? Cuando estoy haciendo las primeras corridas, que solamente es una llanura de inundación, que definí mi malla, interpolé mis elevaciones y puse un hidrograma de entrada para ver cómo corre eso, ¿ok? Es el momento de preguntarme, cónchale, ¿es esta malla muy fina o muy gruesa? ¿Cuál es el objetivo de mi proyecto? ¿Cuál es la resolución que necesito? ¿Cuál es mi área de interés? Porque a lo mejor estoy trabajando con un proyecto de 2 millones de celdas y mi área de interés está ubicado en la parte sur de esas 2 millones de celdas y realmente con un proyecto mucho más pequeño podría yo realmente completar y terminar un proyecto que cumpla con el objetivo del mismo. Área de inundación. ¿Cuál es el área de inundación? Se me está yendo el flujo hacia un área que es importante y que está cortado porque no lo incluí en el proyecto. Necesito yo cubrir esa área, necesito ampliar el área, en mi área de proyecto. ¿Dónde necesito más detalles en la llanura de inundación? Hay zonas que de repente no merece la pena colocarle detalles porque el flujo no se va a distribuir hacia allá o sencillamente no me interesa lo que esté pasando en esa parte. Problemas en la complejidad del flujo, interacciones entre componentes. Todas esas son preguntas que deben hacerse ustedes a la hora de correr un modelo bidimensional, no un modelo FLOSD, un modelo bidimensional. Llanura de inundación, enfocarse en los componentes y detalles que tengan mayor impacto sobre la distribución del flujo. ¿Ok? Si ustedes tienen un canal y el canal transita un porcentaje muy pequeño del flujo que ustedes tienen en su zona de estudio, ¿realmente les merece la pena el ustedes implementar ese canal? Pues de repente no, ¿ok? Si el volumen en mi hidrograma es muy grande, es recomendable dividirlo en volúmenes menores en varios hidrogramas y colocar varios puntos de inicio en la parte alta de un río. Sí, Carlos, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la corrida sea más rápida, ¿ok? Claro que merece la pena hacer eso, ¿ok? Eso es una práctica muy recomendada. Esta parte la dejé en inglés porque no voy a realmente a ir sobre ella. Son errores que ustedes no pueden solucionar, no son errores de datos, estos sí son errores nuestros. Entonces, para nosotros es importante que cuando ustedes ven un error de Fortran como este, ¿ok? El modelo para y les da una ventana como esta, donde hay una cantidad de números y señales y líneas de programación para las diferentes subrutinas. Por favor, mándenos esta información, díganos que estaban corriendo, mándenos sus archivos de datos, porque estos son problemas en los cálculos, o divisiones por cero, o errores en el código, o errores con lo que es el allocation de los vectores. Hay algún problema de ese estilo. A veces estos errores también están asociados con datos, pero el modelo no debería reportarlos así. Los debe reportar de una manera amigable para ustedes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Revisamos por qué lo está reportando así, cambiamos el reporte y les volvemos a mandar un ejecutable nuevo. O si es un problema nuestro, hacemos las correcciones adecuadas. ¿Ok? Si tienen un problema de estabilidad como este, les sale esta pantallita con problemas de estabilidad, paren el modelo, el paso de tiempo es demasiado pequeño, ¿ok? Y ustedes deben revisar el número de Curán. Eso es todo lo que pueden hacer cuando tienen este tipo de problemas, revisar el número de Curán, ¿ok? Y revisar los datos, ver qué es lo que está pasando, por qué el modelo es inestable, dónde están las inestabilidades del modelo. Archivos de salida fundamentales, bueno, hay montones de archivos que son importantes, pero yo puse aquí los más fundamentales para a la hora de revisar realmente los resultados del modelo, ¿ok? Entonces, bueno, no se los traduje porque no tiene sentido, esto está en los manuales y solamente quería como puntualizarlo para que ustedes los tuvieran ahí y pudieran regresar a ellos a la hora de que estén revisando sus proyectos, ¿no? Este, y bueno, tenemos estos y estos que están acá, ¿ok? Estos tienen que ver con las descargas. Gracias por su asistencia. Esto era básicamente lo que quería darles el día de hoy. Voy a parar ahorita.